Continuamos con esta serie de videotutoriales en el cual ahora se explicarán los parámetros híbridos inversos. Volvemos a recurrir al mismo diagrama para denotar que nuestro puerto de entrada está asociado al puerto de la izquierda, teniendo las corrientes I subíndice 1 y V subíndice 1, porque precisamente el subíndice 1 está asociado a los valores de entrada, mientras que el puerto de salida está asociado al puerto de la derecha, con las corrientes con la corriente I subíndice 2 de salida y el voltaje V subíndice 2 de salida, porque el subíndice 2 lo asociamos a la salida, porque el subíndice 2 lo asociamos a la salida. Ahora, en este caso de los parámetros híbridos inversos, vamos a colocar nuestra corriente de entrada I subíndice 1 y nuestro voltaje de salida V subíndice 2 en términos de la voltaje de entrada V subíndice 1 y la corriente de salida I subíndice 2. Para proseguir a definir estas cantidades, nosotros tenemos las siguientes expresiones, donde se podrán dar cuenta que son muy parecidas a las expresiones anteriores que hemos utilizado para definir los otros parámetros. ¿Por qué? Porque nuestros subíndices se incrementan en la misma proporción. El subíndice que ocupa esta posición y esta posición, para el siguiente término, han incrementado en una unidad su valor, al igual que el subíndice de esta posición y esta posición han incrementado en una unidad su valor. O cuando nosotros relacionamos el subíndice que ocupa esta posición con el siguiente o el subíndice que ocupa esta posición con el siguiente, han incrementado de nuevo su valor, esta vez al ir en forma descendiente de acuerdo al orden en lo cual nosotros hemos escrito nuestras expresiones. Nuevamente, el valor de la parámetro híbrido inverso de G1,1 y de G2,2, como se puede ver aquí, y aquí están siendo multiplicados por valores V subíndice 1 e I subíndice 2 superíndice 0 para ambos, de tal manera que nosotros sabemos que esos valores que tienen el superíndice se deben o existen principalmente al haber fuentes de voltaje internas en la estructura de la red. Cuando nosotros no contemos con dichas fuentes de voltaje o de corriente internas en la estructura de la red, el valor que ocupa este término y el valor que ocupa este término se hace cero. Es el momento en el cual yo pase al diagrama eléctrico que estaría permitiendo el poder expresar las expresiones en la ecuación 3 y en la ecuación 4 tal como se están escritas y ustedes pueden visualizar en este momento. Para mi corriente de entrada, yo tengo una suma algebraica. Nosotros sabemos que para que una corriente pueda ser definida en función de una suma, eso quiere decir que en la entrada los elementos se encontrarán en un arreglo en paralelo. Aquí tendría el parámetro de transmisión inversa de la entrada, es decir, el 1,1, que estaría multiplicada por la caída de voltaje del elemento que se encuentre en paralelo con respecto al puerto de entrada, tal como se aprecia aquí, multiplicando el voltaje de entrada que existiría desde este punto a este punto, que es el mismo de este punto a este punto, por el parámetro de entrada 1,1 y así tendríamos el primer término de nuestra expresión. Posteriormente, para los siguientes términos de la expresión, como tenemos una corriente de salida I subíndice 2 y un voltaje V superíndice 0 que dependen de factores no relacionados directamente con la entrada, es por ello que para este término y para el término siguiente, estos elementos que representan los términos en la suma serían sustituidos por las fuentes que ustedes pueden apreciar en estas posiciones. Para G1,1 por el voltaje V subíndice 0 cuyo valor se debe a la existencia de alguna fuente en la estructura interna de la red, estaría dado por esta fuente, mientras que para el término G1,2 por la corriente I subíndice 2, que es la corriente de salida, no relacionada directamente con la entrada, este término se estaría representado por el valor de esta fuente. Mientras que para el voltaje de salida V subíndice 2, este queda expresado en términos de una suma. Con ello, esto implica que V subíndice 2 será igual a las caídas de voltaje de elementos acomodados en serie, tal como se ve en la imagen. Ahora, yo tengo el parámetro de transmisión inversa G2 subíndice 2,
En este caso se multiplicaría por la corriente que circula a través de él y correspondería al primer término que tenemos, bueno, al segundo término que tenemos en la expresión 4. Ahora, los términos, el primer término del lado izquierdo de la expresión 4 y el tercer término del lado izquierdo de la expresión 4 dependen de valores no directamente relacionados con el puerto de salida, como puede ser el voltaje de entrada V subíndice 1 o la corriente y subíndice 2 superíndice 0, dado que este depende de las fuentes internas en la estructura de la red. Por lo tanto, dichos términos serían sustituidos por la fuente, esta fuente, y para el valor del superíndice de I subíndice 2 por la fuente que se ubica en el nivel inmediatamente debajo de la primera fuente mencionada para esta red, para esta estructura de la red. Ahora, como les estaba comentando, en caso de que no existan fuentes de voltaje interna, de voltaje o de corriente, o simplemente fuentes de alimentación en la estructura interna de la red, este elemento junto con este elemento se harían cero, por lo que mis expresiones quedan simplificadas tal como se muestran en la ecuación 5 y 6. Además, que las fuentes asociadas a dichos términos que se han eliminado simplemente desaparecen de la estructura eléctrica. A partir de mis ecuaciones para una red pasiva es como yo voy a definir los parámetros de transmisión, los parámetros híbridos inversos. Entonces, para definir el parámetro híbrido inverso G subíndice 1,1, yo tengo que hacer la corriente de salida I subíndice 2 igual a 0. De tal forma que me quedaría que la corriente de entrada I subíndice 1 es igual al parámetro parámetro híbrido inverso G subíndice 1,1 por el voltaje de entrada V subíndice 1. Despejo mi parámetro y tendría que mi parámetro de híbrido inverso G subíndice 1,1 es igual a la corriente de entrada entre el voltaje de entrada, tal como lo puedo apreciar aquí cuando tenemos la condición que ya he mencionado de la corriente de salida I subíndice 2 igual a 0. Como nosotros tenemos un voltaje de una corriente entre un voltaje, esto equivale a ¿qué? Una admitancia de entrada por tener valores de entrada con salida a circuito abierto, porque cuando tenemos una salida a circuito abierto es así como logramos tener una corriente I subíndice 2 igual a 0. Ahora, yo quiero definir el parámetro de parámetro híbrido inverso G1,2, por lo tanto tengo que igualar el voltaje de entrada V subíndice 1 a 0, de tal forma que me queda que la corriente de entrada I subíndice 1 es igual al parámetro híbrido inverso G subíndice 1,2 por la corriente de salida I2. Despejo y me queda el parámetro híbrido inverso G1,2 igual a la corriente de entrada entre la corriente de salida, tal como se ve aquí. Como tengo una señal de corriente de entrada entre una señal de corriente de salida, tendré un factor de amplificación inverso de corriente, con la entrada en un cortocircuito, porque es así como yo tendría que V subíndice 1 es igual a 0. Ahora vamos con lo siguiente. Para obtener el parámetro de híbrido inverso G subíndice 2,1 tengo que hacer que la corriente de salida I subíndice 2 sea igual a 0. Entonces yo tendría que el parámetro de híbrido inverso G subíndice 2,1 es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Como yo tengo un voltaje de señal de salida entre un voltaje de señal de entrada, tendría un factor de amplificación, en este caso es directo, porque tenemos salida entre entrada. ¿De qué? Pues de voltaje, con una corriente de salida I subíndice 2 igual a 0. Finalmente, para calcular el parámetro G subíndice, parámetro de híbrido inverso G subíndice 2,2, yo tengo que hacer que el voltaje de entrada V subíndice 1 sea igual a 0. De tal manera que V subíndice 2 sería igual al parámetro híbrido inverso G subíndice 2,2 por la corriente I subíndice 2. Despejo y tendría que el parámetro híbrido inverso G subíndice 2,2 es igual al voltaje de salida entre la corriente de salida. Yo sé que un voltaje entre una corriente es una impedancia. Y como tenemos señal de salida entre señal de salida, tendríamos impedancia de salida con la entrada en un cortocircuito, porque así yo me aseguro que el voltaje V subíndice 1 es igual a
0. Tenemos el siguiente ejercicio. Yo quiero obtener los parámetros híbridos inversos para esta red eléctrica. Como no me dan el valor de la resistencia o de la capacitancia, entonces mis parámetros van a quedar en términos de la resistencia R del resistor y la capacitancia C del capacitor, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Muy bien. Para obtener los parámetros de híbridos inversos G subíndice 1,1 y G subíndice 2,1, yo necesito, ¿qué necesito? Pues como condición inicial que la corriente de salida y subíndice 2 sea igual a 0. Por lo tanto, el puerto de salida que nosotros ubicamos como el puerto de la derecha estaría escrito como estaría configurado como un circuito abierto, de tal manera que esta red eléctrica, en esta red eléctrica, yo tendría entre este punto y este punto un circuito abierto. Mientras que como el voltaje V subíndice 1 de entrada y la corriente I subíndice 1 de entrada no han sido igualados a 0, dichos valores quedarán aquí. El voltaje V subíndice 1 representado por la fuente de voltaje y la corriente I subíndice 1 estaría generado por dicha fuente. Ahora yo voy a obtener el voltaje V subíndice 2 y la corriente I subíndice 1, que en este caso sería, como tenemos una sola malla independiente de la red, automáticamente asociaríamos la corriente de entrada I subíndice 1 con la corriente circulante J. J subíndice 1, aunque lo podemos dejar simplemente con J porque tenemos una sola malla independiente de la red. Voy a obtener entonces la caída de voltaje entre este punto y este punto, que sería mi voltaje de salida V subíndice 2. Para obtenerlo simplemente puedo recurrir al divisor de voltaje, el cual me dice que la capacitancia del elemento que se encuentra entre esos puntos, que en este caso sería 1 entre I omega C, se multiplicaría por el valor de la fuente que está alimentando a la red eléctrica, V1, entre la impedancia del arreglo en serie, que sería R, más 1 entre I omega C. Lo que yo tengo aquí, justo en esta no, es en esta posición, en la de la ecuación 9. Bien, esa sería V subíndice 2. Como ustedes podrán dar cuenta, en la expresión 7 lo que tienen es la corriente circulante J, que es igual porque a la corriente de entrada de subíndice 1, lo cual ya hemos explicado por qué es igual. Para obtener dicha corriente y subíndice 1 simplemente aplican la ley de Ohm, porque tenemos una sola malla independiente de la red. Entonces tendríamos por ley de Ohm sería voltaje V1, que es el voltaje que alimenta la fuente, entre la impedancia del arreglo en serie, entre R más 1 entre omega C, que es lo que tenemos aquí. Como ya tendríamos tanto I subíndice 1 como la caída de voltaje, como el voltaje de salida V subíndice 2, tenemos los valores suficientes para poder definir ambos parámetros de híbridos inversos. Sustituimos V1 en V2 en esta posición. V1 ya tenemos este valor, es el de la fuente, e I1 en esta posición, de tal manera que gracias a dichos arreglos podemos obtener el parámetro G1,1. Podemos obtener tanto el parámetro híbrido inverso G1,1 como el parámetro híbrido inverso G2,1. Ahora vamos a obtener los últimos dos parámetros. Para estos últimos dos parámetros lo que nosotros necesitamos es que el voltaje de entrada V subíndice 1 sea igual a 0. Para ello yo necesito colocar a la entrada en un cortocircuito, como se aprecia en esta red eléctrica, la cual surge de tomar esta red eléctrica original, poner en cortocircuito este punto, y como nosotros no hemos igualado a 0 ni V2 ni el voltaje de salida V2 ni la corriente de salida I subíndice 2, quedarían colocados en esta parte de la red, donde V2 queda representado por la fuente conectada en el puerto de salida, que estaría generando la corriente I subíndice 2. Ahora, lo único que tengo que hacer es utilizar el método de mallas para calcular la corriente circulante J subíndice 1 y la corriente circulante J subíndice 2. Entonces, para J subíndice 1 tendría la siguiente expresión. Pero aquí tenemos un pequeño... miren, aquí le faltó asociar la separación de matriz en el código LaTeX. Rápidamente lo voy a hacer y van a ver qué fácil es darle el espacio que se requiere para que la matriz tenga coherencia. Para que la expresión que nos permite por medio de matrices al aplicar la regla de Cramer tenga coherencia. Aquí me faltó establecer los espacios. Entonces tengo V2, 0, 1, aquí está.
V2 y omega. A ver, déjenlo. Me voy a tardar un poco en ubicarlos. Doy una pausa. Bien, entonces, como les había comentado, he acomodado y corregido la matriz de tal forma que todo esto tiene coherencia. Entonces voy a obtener la impedancia propia de malla 1, que sería impedancia del resistor R, más la impedancia del capacitor, que sería más 1 entre I omega C. Aquí está. R más 1 entre I omega C. Ahora voy con la impedancia de malla 2, que simplemente sería la impedancia del capacitor. 1 entre I omega C. Y luego tenemos la impedancia mutua entre ambas mallas, que sería de nuevo la impedancia del capacitor. 1 entre I omega C y 1 entre I omega C. Ahora, yo como necesito la corriente circulante J1, la columna a la cual pertenece J1, es decir, mi primera columna, sería sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En este caso aquí tendríamos la solución de la ecuación de malla 1. Como se podrán dar cuenta, dicha solución es igual al valor de las fuentes que pertenezcan a malla 1. No existe fuente que pertenezca a malla 1. 0. Y el valor que tenemos en esta posición sería el valor de las fuentes que pertenezcan a malla 2. No existe fuente alguna que pertenezca a la malla 2. Tenemos V subíndice 2. La segunda columna queda tanto en el denominador como en el numerador, porque está asociada a J2, exactamente igual. Entonces, así ya podemos obtener a la corriente circulante J1, que está directamente relacionada con la corriente de entrada I1, porque la rama a la cual pertenece la corriente de entrada y subíndice 1 solamente pertenece precisamente a la malla independiente de la red número 1. Ahora, para obtener el valor de la corriente circulante J2, tenemos, como estamos utilizando la regla de Cramer para calcular tanto a J1 como a J2, y ambas expresiones, y el cálculo de ambas expresiones surge a partir del mismo sistema de ecuaciones, tenemos el mismo denominador tanto para obtener a J1 como a J2 al utilizar el método de la regla de Cramer. Sin embargo, el cambio viene en el numerador. Como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna, tanto en el denominador como en el numerador, asociada con la corriente circulante J1 queda igual, pero en el numerador, la columna asociada con la corriente circulante J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, tal como se aprecia aquí. Y llevando a cabo las operaciones pertinentes, nosotros obtenemos la corriente circulante J2, la cual está directamente asociada con la corriente de salida I subíndice 2, porque la rama a través de la cual circula la corriente circulante de salida I subíndice 2, como se puede apreciar en el diagrama, solamente pertenecería a la malla número 2. Entonces, ya tendríamos ¿qué valores? La corriente circulante I1 y I2. Sustituimos el I1 en esta posición, I2 en esta posición e I2 en esta posición. Llevando a cabo dichas sustituciones, nosotros fácilmente podemos obtener los parámetros G subíndice, parámetros híbridos inversos, G subíndice 1,2 y G subíndice 2,2, tal como se aprecia aquí en 15 y 16. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ya se acabaron los ejercicios. Entonces, por el momento sería... Sí, se acabaron. Por el momento sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto y que tengan un buen día o buenas noches.